Buenos días, hermanos. Qué bueno vernos entre comillas nuevamente el día de hoy. Una vez espero yo, con mucho anhelo, mucho deseo, mucha hambre de escuchar la palabra de Dios. En medio de tantas voces y de tantas noticias regularmente malas, regularmente negativas, queremos escuchar una voz que traiga a nuestra vida esperanza, que traiga consuelo, que traiga bendición, que traiga incluso un llamado a nuestras vidas, que nos haga entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que no estamos aquí por casualidad, sino que no, como dice el Salmo 1, no somos como el tamo que arrebata el viento, sino que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Que así sea en la vida de cada uno de ustedes, los que escuchan este mensaje. Y me gustaría compartir con ustedes en este día un pasaje más del Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo número 5. Y voy a invitarle para que abra ahí su Biblia, capítulo número 5, y voy a leer un pasaje un poquito largo, del versículo 1 al versículo 18. Si usted gusta acompañarme ahí con su Biblia abierta, espero que cada uno de los miembros de la familia, si es una familia la que está escuchando, pues pueda tener su propia Biblia y pueda permitir que el Espíritu Santo le hable a cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios, hermanos, capítulo 5 de Juan, del 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo,
sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien, en este pasaje vamos a meditar en esta hora, vamos a extraer de este pasaje algunos principios, algunas verdades de la Escritura que podamos aplicar a nuestras vidas. Si usted se ha fijado, se habrá dado cuenta que hay ciertos nombres en la Biblia que cuando los escuchamos, de inmediato los relacionamos con algo específico. Por ejemplo, cuando escuchamos la frase o el nombre el buen samaritano, regularmente asociamos esa palabra con un lugar especial. Por ejemplo, un albergue, un comedor regularmente para personas indigentes, o un dispensario médico donde se ofrece servicio médico sin costo o a un costo muy simbólico. Otra palabra, cuando escuchamos la palabra Bethesda, relacionamos la palabra con algo diferente, la relacionamos regularmente con alguna clínica, con algún hospital, con alguna institución médica o algún lugar relacionado con la salud. Bueno, pues la meditación de hoy está relacionada precisamente con un lugar conocido como Bethesda. Dice el versículo 1 al 3: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hermanos, la palabra Bethesda, para poder entender un poquito mejor el pasaje, ahorita que lo estamos iniciando, la palabra Bethesda significa casa de misericordia. Y regularmente se le conocía a este estanque como un lugar de sanidad. Por tal razón, dice aquí la palabra en estos versículos que acabamos de leer, que había ahí enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que fijaban prácticamente su residencia en los 5 pórticos que rodeaban el estanque. Yo quiero invitarlo a que por un momento se imagine usted en ese lugar, quizá no como enfermo, sino como alguien que está caminando, que está visitando ese lugar. Imagínese, por favor, la escena de ese lugar. Por todos lados donde usted voltea a ver hay enfermos. Y no cualquier tipo de enfermos, sino enfermos graves, enfermos de problemas no leves. Dice ahí la palabra que había cojos, había ciegos, había paralíticos y había todo tipo de enfermos. Imagínese el dolor, imagínese el sufrimiento en aquel lugar. En ese lugar muchos estaban ya de una manera permanente, prácticamente vivían ahí día y noche, porque muchos de ellos, a causa de su enfermedad, a causa de su incapacidad, habían sido prácticamente echados del seno de sus propias familias, porque para ellos representaban una carga. Y muchos de ellos eran dejados ahí, abandonados ahí, para que se ganaran la vida pidiendo limosna a los que visitaban aquel estanque o a los que pasaban por alguno de aquellos 5 pórticos.
Estos afligidos se reunían también alrededor del estanque porque veían ahí en ese lugar un destello de esperanza, porque había la creencia de que cada determinado tiempo, dice el versículo 4, un ángel descendía al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto era una creencia en aquellos días y en aquel lugar. Yo estoy muy seguro que estas personas quizá habían probado otros tipos de otras formas de sanidad, formas pues no muy comprobadas y que podían caer regularmente en la ignorancia. Y estoy seguro que habían fracasado. Por eso estaban ahí, porque seguían enfermos. Y quizá para usted y para mí el día de hoy, 20 siglos después, nos pueda parecer pues algo ridículo, algo ignorante, o quizá hasta motivo de risa el pensar que un ángel descendía y movía las aguas, y en ese momento el que primero entrara a las aguas quedaría sano de la enfermedad. Pero la verdad, hermanos, es que ¿cuántas personas, cuántos enfermos el día de hoy, algunos quizá hasta creyentes, si nos estuviéramos muriendo, si el médico nos hubiera dado un diagnóstico donde nos mencionaba, nos calificaba como desahuciados, ¿cuántos de nosotros, hermanos, haríamos casi cualquier cosa que se nos ofreciera, que nos ofreciera la más mínima esperanza de sanarnos? Es por eso que hay lugares de dudosa reputación, de dudosa credibilidad, donde podemos ver largas filas de enfermos buscando, aunque sea una pequeña esperanza de sanidad. Hay lugares donde se acostumbra barrer, como lo conocemos, a los enfermos, pensando quizá que la enfermedad es producto de alguna maldición. Hay lugares donde se realizan ciertos rituales prometiendo a los enfermos sanidad, rituales tan ridículos como por ejemplo sumergirse en un charco de lodo, o clamar al espíritu de algún fallecido, pensando que tiene poderes que todavía pueden resultar en sanidad para algunos enfermos. La verdad, hermanos, es que no estamos muy lejos de esta misma creencia o de creencias similares a las que había en aquel tiempo, si somos sinceros. Bueno, pues allí, junto a este estanque, dice la palabra que yacía acostado un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Dice ahí el versículo 5, que tenía este hombre 38 años enfermo. No sabemos si haya sido desde su niñez
o a cierta etapa de su vida había comenzado a padecer esta enfermedad. Pero lo que sí dice la Escritura es que no tenía enfermo 1 año, 2 años, tenía 38 años enfermo. En el versículo 6 nos da a entender que Jesús vio a este hombre y de alguna manera conoció la historia de este hombre. Dice ahí el versículo 6, y supo que llevaba ya mucho tiempo así. De manera que Jesús, al conocer su historia, se acerca a este hombre y le hace una pregunta. Se dirige a él y le dice, simplemente le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Yo no sé usted cómo tomaría esta pregunta, pero yo sí me hago esta pregunta. ¿Por qué le hizo Jesús? ¿Por qué le preguntó esto Jesús a este hombre? Era lo más lógico. No se da por sentado que toda persona enferma, quizá lo que más desea en la vida es ser sana. Podemos incluso pensar en una falta de sensibilidad en Jesús, o quizá hasta en un insulto por parte de Jesús al haberle preguntado a un hombre paralítico si deseaba caminar. Pero antes de que queramos crucificar nuevamente al Señor por esta pregunta, déjeme decirle que en realidad no todo el mundo desea ser sano. No todo enfermo desea realmente ser sano. ¿Por qué? Porque ser sanado, sobre todo para alguien que llevaba 38 años viviendo en esa condición, prácticamente toda una vida, para alguien en esa condición por tanto tiempo, quizá ya se había acostumbrado a vivir de esa manera. Y el vivir de esa manera le había traído cierta comodidad, por decirlo de alguna manera. Porque alguien que lleva 38 años viviendo en una condición de enfermedad, para alguien así, definitivamente el ser sano implica hacer cambios en su vida. Y yo me pregunto, ¿estaría el cojo de la historia dispuesto a hacer cambios en su vida? ¿Estaría dispuesto a vivir de una manera diferente a como había estado viviendo durante 38 años? O déjeme le hago la pregunta de otra forma. ¿Estaría este hombre dispuesto a aceptar la responsabilidad de su propia vida? ¿Estaría dispuesto a valerse por sí mismo y a buscar, pues, un estilo de vida, un modus vivendi, un empleo, e ir todos los días a trabajar después de que por 38 años no lo había hecho? ¿Podría él sobrevivir a la pérdida de su condición de víctima? Porque no podemos negar que hay personas que ya se acostumbraron a vivir de cierta manera cómoda. Ya se acostumbraron después de muchos años
a que se le preste todas las atenciones, a ser el objeto central de la atención de los que le rodean, de los que le aman. Y se sienten a gusto ser el centro de atención. Se sienten a gusto en que todo se le sirva, en que todo se le ayude, en que él no tenga que realizar ningún esfuerzo, él o ella no tenga que realizar ningún esfuerzo para obtener todo lo que desea. Bueno, esa es la pregunta. ¿Desearía él este enfermo su sanidad y estar dispuesto a hacer cambios en su modo de vivir? Ahora, déjeme decirle que lo mismo puede suceder con algunos de nosotros. Usted puede argumentar, pero es que yo no estoy enfermo, yo no estoy inválido, yo me puedo valer por mí mismo. Pero no me refiero, no importa si nuestra aflicción es física, puede ser también emocional, o incluso puede ser una aflicción espiritual la que estemos padeciendo y a la cual nos hemos acostumbrado a vivir. Cuando Jesús nos pregunta, como le preguntó a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Podemos nosotros hacernos las mismas interrogantes que se había hecho este hombre? ¿Estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida? Si Jesús me sana de mi enfermedad física, o de mi enfermedad emocional, o de mi enfermedad espiritual, ¿estoy dispuesto a hacer cambios en mi estilo de vida, en mi forma de vivir? ¿Estoy dispuesto a aceptar las responsabilidades de mis actos? ¿O seguiré culpando a los demás? ¿Seguiré culpando a la vida? ¿Seguiré culpando a mis antepasados? ¿O seguiré culpando incluso a Dios mismo y disfrutando de mi condición de víctima? ¿Estoy dispuesto a trabajar en mi situación todos los días para salir adelante de mi condición? Yo espero estarme explicando. Muchos de nosotros podemos estar sanos físicamente, pero emocional o espiritualmente estamos enfermos. Y Jesús te pregunta en esta hora, ¿quieres ser sano? ¿Quieres realmente experimentar un cambio en tu vida y esforzarte para que ese cambio siga creciendo cada día, siga perfeccionándose cada día? Y lo cual implica abandonar cierto estilo, ciertas formas como hemos vivido hasta el día de hoy. Note una cosa en el pasaje, que el hombre no respondió inmediatamente. El hombre guardó silencio por unos momentos al escuchar la pregunta de Jesús, como quizá algunos de nosotros también nos quedaríamos callados al escuchar a Jesús haciéndonos esta pregunta. El hombre, en lugar de responder simplemente a la pregunta de Jesús, más bien en el versículo 7 nos da a entender que desvió su respuesta. Dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yo creo que si Jesús hubiera sido otro, le hubiera dicho al enfermo: no te estoy preguntando eso, yo te estoy haciendo una simple pregunta, ¿quieres ser sano? Pero Jesús, en lugar de eso, le dijo, versículo 8, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y por alguna razón muy especial, el apóstol Juan incluye esta última frase del versículo 9: y era día de reposo aquel día. ¿Por qué incluyó Juan? ¿Por qué añade Juan esta frase? Este detalle: y era día de reposo aquel día. Porque esta situación, este día precisamente en que este hombre fue sanado, trajo consigo una polémica, levantó una polémica entre los que habían sido testigos de esta sanidad. ¿Puede usted imaginarse el haber sido cojo o paralítico durante 38 años y que el día en que usted es sanado, la gente lo comienza a criticar por llevar al hombro su lecho? En lugar de que la gente se maraville, la gente se admire de haber sido testigo de que ese hombre, yo lo había visto 38 años postrado sin poderse mover, y glorificar a Dios por esa sanidad, que en lugar de eso, lo que salga de los labios de aquel grupo de personas que estaban ahí fue una crítica por llevar su lecho cargado. A veces así sucede. Cuando Dios obra un milagro en la vida de alguna persona, cuando usted cree en el Señor Jesucristo y eso trae a su vida una sanidad espiritual, un perdón de pecados, y usted se siente diferente, usted se siente distinto, usted se siente más liviano, usted siente que un peso le fue quitado de encima, y usted llega con sus amigos o llega con su familia o llega con sus conocidos y usted está gozoso y quiere platicarles su experiencia a los demás, y en lugar de recibirlo compartiendo su alegría, la gente comienza a señalarlo y comienza a criticarlo por la experiencia de la cual ha sido objeto. Es interesante, pero sucede. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a este hombre. Dice el versículo 10: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínense, estos hombres estaban molestos porque, según ellos, el hombre sanado estaba desobedeciendo, estaba quebrantando el día de reposo. Esto es verdaderamente increíble. La respuesta de aquel hombre a los que le interrogaban o a los que le señalaban fue la siguiente, versículo 11: el que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En otras palabras, lo que el hombre estaba diciendo es que si el que me sanó de mi enfermedad de 38 años tuvo la autoridad para echar fuera la enfermedad de mi cuerpo, ¿por qué no voy a creer en su autoridad para ordenarme que tomara mi lecho y que anduviera? ¿Quién soy yo para desobedecerle si este hombre está manifestando su autoridad sobre una enfermedad incurable? ¿Por qué no voy a obedecer un mandamiento tan sencillo como tomar mi lecho y empezar a caminar con él a mi hombro? La ley del día de reposo, según se nos habla en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 y en Deuteronomio 5, versículos 12 al 15, era una ley que había sido dada de parte de Dios a los humanos, a los judíos principalmente, como un mandamiento directo y sencillo. La ley decía, el séptimo día no se debía trabajar. Era sencilla la palabra de Dios. Pero por alguna extraña razón, los seres humanos complicamos las cosas sencillas de Dios. Y no nada más las complicamos, sino empezamos a criticar a todo aquel que no cumple los mandamientos de Dios según nosotros lo hemos entendido. Para el tiempo de Jesús había sucedido esto. Los rabíes habían elaborado un complejo conjunto de reglas que giraban alrededor de este mandamiento. Unas reglas complejas acerca de qué era permitido hacer y qué no era permitido hacer el día de reposo. En otras palabras, si Dios había dicho que el séptimo día no se debía trabajar, ellos habían elaborado una lista de reglas acerca de, qué es trabajar. Y entre estas reglas se encontraban, por ejemplo, tareas como coser, moler, hornear, tejer, cazar, escribir 2 cartas, encender un fuego, golpear con un martillo, caminar X número de pasos, cargar el equivalente a un higo seco. Entre estas y entre otras cosas más, estaban prohibidas en el día de reposo porque eran consideradas trabajo. Es obvio entonces que las leyes la ley de Dios sobre el día de reposo, la sencilla ley de Dios sobre el día de reposo, se había convertido en algo que no reflejaba el propósito original de Dios para ese día. Los judíos se habían apegado a la letra del mandamiento, pero habían dejado de lado el espíritu del mandamiento. La verdadera razón, el verdadero propósito por el que Dios había instituido ese día. Por esta razón, en otra ocasión, Jesús les había dicho a sus oyentes estas palabras: el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor
aún del día de reposo. Estas palabras de Jesús encerraban principalmente dos significados. El primero de ellos era que el día de reposo Dios lo había instituido como una bendición para el hombre. Era un día de descanso. Pero el hombre se había encargado de convertirlo en un día de carga, de atadura, no de bendición. Regularmente, si usted se ha fijado, si usted analiza, se dará cuenta que tenemos la tendencia a ver los mandamientos de Dios de esta manera, como una carga, como una prohibición, como algo contrario a mis deseos, a lo que yo quiero hacer, como prohibiciones, como ataques a nuestra libertad, ataques que coartan nuestra libertad. Esa es la tendencia que tenemos y no nos damos cuenta que detrás de cada mandamiento que Dios nos ha dejado escrita en su palabra está una bendición para nuestras vidas. Dios nos deja mandamientos para evitarnos problemas inmediatos o problemas a mediano o a largo plazo. Pero nosotros no lo entendemos así. Lo entendemos como cosas prohibitivas, como cosas donde Dios nos ata para no ser libres en hacer las cosas que queremos hacer. La segunda cosa que significaban estas palabras de Jesús era que Jesucristo sigue siendo el Señor soberano, sin importar las circunstancias, sin importar las fechas. Él sigue siendo el Señor. Él no está limitado por ningún mandamiento, porque Él es el Señor. ¿Cuál fue el resultado de toda esta polémica? Bueno, esto último que dijo Jesús en el versículo 18, voy a leer versículo 16 al 18, dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto último que acabo de leer fue lo que realmente enojó o encendió los ánimos de los líderes judíos, no solamente porque había sanado a un enfermo en el día de reposo, sino por lo que afirma en el versículo 17, cuando dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y porque al llamar a Dios su Padre, Jesús se estaba haciendo igual a Dios, como dice el versículo 18. Es increíble que haya aún personas así, que habiendo sido testigos de un milagro palpable, de un milagro comprobable, aún así se nieguen a creer en lo que sus ojos acaban de ver. Que en lugar de que sus corazones, al ver ese milagro, se sensibilicen por el testimonio del poder de Dios, por el testimonio de la verdad, aún así sus corazones se endurecen. Pero en ocasiones, déjeme decirle que
así sucede. En el pasaje anterior a este que estamos meditando, en el capítulo 4, de los versículos 46 hasta el final, se narra otro milagro, otra sanidad, la sanidad del hijo de un oficial del rey. Las dos historias, tanto la historia de la sanidad del hijo del oficial del rey, como de la sanidad de este paralítico en el capítulo 5, son muy similares. Tanto el oficial en el pasaje anterior como los líderes judíos fueron testigos oculares, testigos presenciales de un milagro. Tanto el uno como los otros vieron manifestarse el poder de Dios sanando a una persona. Todos fueron guiados, porque ese es el propósito de los milagros, fueron guiados a tratar de comprender la identidad de quién era Jesús. Sin embargo, como nos damos cuenta, las conclusiones a las que llegaron tanto uno como los otros fueron completamente contrarias. El milagro del capítulo 4 produjo fe en el corazón del padre del muchacho enfermo. El versículo 50 dice: Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y no solamente esta palabra produjo fe en el corazón de este hombre, sino que produjo fe también en el corazón de toda la familia. En el versículo 53 dice: entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Que en el mismo instante en que Jesús le dijo, tu hijo ve porque tu hijo vive, en ese mismo instante allá en casa su hijo estaba siendo sanado. Y dice el versículo 53 al final: y creyó él con toda su casa. O sea, este milagro produjo fe en el corazón de este varón y produjo fe en el corazón de toda su familia. Mientras que el milagro que acontece en el capítulo 5, en lugar de producir fe en los testigos, en los que fueron testigos de este milagro, en vez de ello endureció sus corazones, los corazones de los líderes judíos. Y es que, hermanos, el problema no está en Jesús. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en nuestros corazones. Lo que hay en nuestros corazones es lo que hace la diferencia. En el corazón de este hombre del capítulo 4 había una necesidad. Y él tenía esa posibilidad, veía esa posibilidad de que este hombre llamado Jesús pudiera sanar a su hijo, y así sucedió. Y esto produjo fe. Tenía un corazón sensible y produjo fe en su vida y en la vida de su familia. Sin embargo, en el corazón de los líderes judíos no había esa sensibilidad. Ellos veían en Jesús algo totalmente diferente, y eso les llevó solamente a la crítica y a la condena. Y es que
Hermanos, las reacciones a una misma experiencia pueden ser diferentes. Si usted pone un recipiente con agua, lo pone en la lumbre y esa agua empieza a hervir, si usted coloca en esa agua una papa y coloca en la misma agua un huevo, las reacciones tanto de la una como del otro son diferentes. El agua hirviendo ablanda la papa, pero esa misma agua hirviendo endurece el huevo. El agua es la misma, pero la reacción de la papa y la reacción del huevo al agua hirviendo es distinta. Tristemente, hermanos, las reacciones de los seres humanos dependen mucho de lo que hay en nuestro corazón. Unos se ablandan, se sensibilizan, se humillan y reconocen el poder de Dios, mientras que otros se endurecen y lo único que hacen es criticar y condenar. ¿A cuál de los dos podemos decir que pertenecemos nosotros? ¿A cuál de los dos pertenece usted? Y sobre todo, yo quiero hacerle en esta hora la pregunta que Jesús le hizo al hombre enfermo. ¿Quiere usted ser sano? No responda evasivamente. Todos sin excepción, tenemos alguna área en nuestra vida que necesitamos que sea sanada. No necesariamente tiene que ser un área física. Puede ser algo emocional, puede ser algo espiritual, puede ser algún problema de carácter, puede ser algún vicio, puede ser alguna práctica que no es agradable ante los ojos de Dios. Y hoy hoy Jesús, a través de esta palabra, Dios te pregunta, ¿quieres ser sano? Pero medita lo que implica tu respuesta. Tu respuesta implica literalmente un cambio de vida. Tu respuesta implica que vas a esforzarte en la gracia de Dios, en vivir un estilo de vida diferente, para que la sanidad de Dios sea perfecta y sea permanente. ¿Qué hay en tu vida que Dios quiere sanar, que Dios necesita sanar? O que tú necesitas que Dios sane. Cierra tus ojos y medita en ello. Yo sé que cada uno, incluyéndome, cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones hay un área, una parte de nuestra vida que necesita ser sanada. Pero necesitamos estar seguros de anhelar ser sanos. Si no lo anhelas, pues no lo pidas y sigue viviendo como vives. Pero quiero que sepas que ese estilo de vida desagradable a los ojos de Dios, lo único que te traerá
es lo mismo que te ha traído hasta el día de hoy: problemas, angustias, impaciencia, una doble vida, dudas, confusión, y te puede llevar a cosas peores, a mediano o a largo plazo. Porque recuerda que la palabra dice que Dios no puede ser burlado y que todo lo que sembramos, eso también segaremos. Así es que analiza tu vida, y si hay algo en tu vida que necesitas decirle al Señor, pedirle al Señor que sane de tu vida, de tu corazón, de tu mente, de tu interior, pídeselo en este momento. Él te lo pregunta, te lo ofrece. ¿Quieres ser sano? La respuesta está en tus labios y en tu corazón. Padre, queremos darte gracias porque hoy te acercas a nosotros a través de tu palabra y de tu Espíritu. Y esta pregunta, Señor, que le hiciste a un hombre hace ya alrededor de 2000 años, Señor, es la pregunta que nos haces hoy a cada uno de nosotros. Quizá nuestra condición es diferente a la de este hombre, pero en algunos aspectos es muy similar, porque también estamos enfermos. Quizá no en el área física, pero sí en otras áreas de nuestra existencia. Y si queremos vivir vidas felices, vidas abundantes, vidas de verdadera libertad, necesitamos ser sanados, necesitamos, Señor, ser desatados de esas cadenas de esclavitud en las cuales hemos vivido por yo no sé cuánto tiempo. Este hombre tenía 38 años en esa condición, y algunos de nosotros quizá llevamos toda una vida viviendo en esa condición, desahuciada, enfermiza, escondido ante los demás, Señor, pero jamás ante tus ojos, ocultos, haciendo cosas, Señor, que ocultos a los ojos de los que nos rodean, aún quizá de los más cercanos, pero jamás ocultos ante tus ojos, que todo lo ven, que todo lo escudriñan y que todo lo examinan. Señor, no queremos desviar nuestra atención. Tú frontalmente, Señor, nos dices: ¿quieres ser sanos? Y nos confrontas con nuestra realidad. Y Señor, yo espero que podamos decirte: sí, Señor, quiero ser sano. Sí, Señor, reconozco que hay alguna área en mi vida enferma, que hay una área en mi vida aún llena de podredumbre, que hay un área en mi vida, Señor, maloliente, que mi adoración no puede ser completa, Señor, porque vengo arrastrando aún esas cadenas de esclavitud. Haz el milagro en mí, Señor. No importa, mi Dios, que los que me conocen o con los que practico estas cosas se burlen de mí como se burlaron de este hombre, porque eres tú, Señor, el que me ha dado sanidad.
y he de proclamar que he sido sano y he sido liberado de toda enfermedad y de toda esclavitud. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestros corazones en cada lugar, en cada hogar, en cada oficina, en cada habitación donde nos encontremos escuchando tu voz y tu llamado y tu pregunta. Y que estemos dispuestos, Señor, a ser diferentes para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Hermanos, yo espero que esta palabra nos ayude a crecer un poco más en el Señor. Nos ayude a entender que lo único que Dios quiere para nosotros es que cada día seamos perfeccionados y que cada día seamos más semejantes a su Hijo Jesucristo. Que sigamos adelante a la perfección, como dice el apóstol Pablo. Que dejemos atrás lo que tengamos que dejar atrás y pongamos nuestra mirada al frente, puestos los ojos en Jesús, nuestro ejemplo, el autor y consumador de nuestra fe. Yo espero, hermanos, que en sus hogares haya bendición, que en sus hogares usted esté consciente de la presencia de Dios y que tenga la bendición de tener lo necesario, alimento y abrigo. Y que mientras tengamos alimento y abrigo estemos contentos con Él. Que Dios le siga guardando su vida, su cuerpo de todo contagio y que seamos prudentes, sigamos siendo prudentes, hermanos, en permanecer en casa en todo lo posible. Y si tenemos que salir, podamos seguir las recomendaciones de nuestras autoridades. Que Dios lo bendiga. Oremos para pedirle a Dios su bendición sobre nuestras vidas. Padre, Señor, extiende tu mano de poder y abraza a cada uno de tus hijos, Señor. Que podamos en esta hora, Señor, donde quiera que nos encontremos, experimentar el abrazo de nuestro Padre Celestial y al mismo tiempo que Él se inclina sobre nosotros y nos dice al oído: no temas, hijo, no temas, hija, yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y la diestra de mi justicia estará siempre para socorrer. Señor, bendice a cada uno de tus hijos y bendice a todo tu pueblo en general. Y que podamos vivir de manera consciente como hijos de Dios, bendecidos por nuestro Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Comparta esta palabra, comparta este sermón. Cuando aparezca allí en la página, inmediatamente dele compartir y compártalo con algún familiar, con algún amigo, con algún vecino, con algún compadre. Deje que la palabra de Dios haga la obra y el Espíritu Santo en cada corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima ocasión.